¿Crees que Ted Bundy o Jeffrey Dahmer fueron los peores depredadores de la historia? Piénsalo dos veces. Ellos acabaron con la vida de decenas de personas, pero el hombre del que te hablaré hoy dejó un rastro de más de 300 vidas robadas. Lo peor de todo no es la cifra. Lo peor es que hoy, en este preciso momento, este hombre, el monstruo de los Andes, está libre y nadie sabe dónde se esconde. Esta historia comienza en 1948 en Tolima, Colombia. Nació en la miseria y la falta de afecto. Su madre, una mujer que sobrevivía en la vida nocturna y que tuvo 13 hijos. El punto de quiebre llegó a sus 8 años. López relató que su madre lo sorprendió en un acto inapropiado con su hermana menor. Como castigo, lo echó a la calle. Ahí, en las frías calles de Colombia, la inocencia de Pedro murió. Fue víctima de agresiones brutales por parte de hombres mayores. Creció odiando el mundo, odiando a su madre y desarrollando un resentimiento patológico hacia las mujeres jóvenes, a quienes sentía que debía destruir. A los 18 años, Pedro Alonso López ya era un delincuente habitual. En 1969 fue a prisión por primera vez. Fue allí, tras las rejas, donde cruzó la línea de no retorno. Tras ser ultrajado brutalmente por 4 reclusos, López acabó con la existencia de 3 de ellos en venganza. Increíblemente logró salir de prisión años después. Y fue entonces, a finales de los años 70, cuando comenzó su verdadera cacería. Viajó a Perú. Allí, según sus propias confesiones, se cobró la vida de más de 100 jóvenes, casi todas niñas de comunidades indígenas pobres. Su modus operandi era escalofriante, usaba el encanto. Se presentaba como un comerciante amable, ofreciendo dulces o promesas de trabajo a niñas vulnerables. Una vez que ganaba su confianza y las alejaba de la multitud, el monstruo emergía. Cuando la presión de la policía peruana aumentó, López no se detuvo. Simplemente se mudó, cruzando la frontera hacia Ecuador. Fue en Ecuador donde el monstruo de los Andes alcanzó el pico de su brutalidad. Se instaló en la región de Ambato, donde los valles y montañas le ofrecían el escondite perfecto. Durante meses, las niñas de Ambato comenzaron a desaparecer. Las familias estaban aterrorizadas, sin saber quién era el responsable. López operaba con total impunidad. Su ritual era sádico. Él mismo confesó que le gustaba mirar a sus víctimas a los ojos mientras la vida se les escapaba, porque sentía que en ese momento él era dueño absoluto de su destino. Pero la arrogancia del depredador siempre es su perdición. En 1980, en un mercado, intentó llevarse a una niña, pero esta vez la madre estaba cerca. Los gritos alertaron a la gente. Una turba furiosa estuvo a punto de lincharlo allí mismo, pero la policía intervino, salvándole la vida para llevarlo a comisaría. Nadie sabía a quién acababan de atrapar. En la cárcel, Pedro Alonso López fue entrevistado por un periodista, a quien le reveló un horror impensable. Con una frialdad absoluta, sin mostrar una pizca de remordimiento, López confesó: "Ya perdí la cuenta, pero en Ecuador le quité la vida a unas 110 niñas. En Perú a otras 100 y en Colombia a otras 100. La policía no le creyó al principio. Pensaban que era un loco. Pero López les dijo: "Llévenme al campo y les mostraré". Y así lo hicieron. López guió a la policía a un lugar apartado en las afueras de Ambato. Lo que encontraron allí fue una escena sacada del infierno. En un solo campo hallaron los restos de 53 niñas. López recordaba cada ubicación y se autodenominó el monstruo de los Andes, orgulloso de su título. Aquí llegamos a la parte más indignante de esta historia. Uno pensaría que un hombre que confiesa más de 300 crímenes nunca más vería la luz del sol. Pero en 1980, la ley ecuatoriana tenía un límite. La pena máxima, sin importar la atrocidad, era de 16 años de prisión. No existía la cadena perpetua. Pedro Alonso López fue sentenciado a esos 16 años. En prisión se convirtió al cristianismo, o al menos eso fingió, y debido a su buena conducta, su sentencia fue reducida. En 1994, 2 años antes de cumplir su condena completa, fue liberado. El gobierno de Ecuador lo deportó inmediatamente a Colombia. Allí,
Las autoridades intentaron retenerlo y fue internado en un hospital psiquiátrico en Bogotá. En 1998, Pedro Alonso López fue declarado sano por los médicos. Dijeron que ya no representaba un peligro. Fue liberado bajo una fianza de apenas $50 y la condición de presentarse periódicamente ante el tribunal. Nunca lo hizo. Hoy, Pedro Alonso López tendría 77 años. Su última aparición confirmada fue en 1999. Desde entonces, nadie sabe dónde está. Con el paso de los años, surgieron rumores inquietantes. Algunos aseguraban que fue linchado en una zona rural, entre el sur de Colombia y la frontera con Ecuador. Pero nunca hubo pruebas, nunca un cuerpo, nunca una confirmación oficial. Lo único cierto es que desapareció. En los años 2000, su nombre volvió a surgir. Hubo sospechas, órdenes de búsqueda y casos con un patrón inquietantemente similar a los suyos. Pero Pedro Alonso López nunca fue capturado. Más de 300 víctimas y un solo responsable. Un monstruo que, tal vez, murió sin pagar por sus crímenes. O peor aún, un monstruo que quizá aún camina entre nosotros.